Mi esposa asustó a los dinosaurios y casi los extingue. Prepárate para una aventura a través del tiempo como ninguna otra en El Dino Comunicador. ¿Cómo mi esposa asustó a los dinosaurios a la extinción? Casi. Este cuento caprichoso te lleva en un viaje a través de la historia, combinando humor, curiosidad y un toque de caos en una narrativa inolvidable. Adéntrate en un mundo donde el pasado y el presente colisionan, donde un descubrimiento aparentemente común se convierte en una travesura que te hará reír a carcajadas y que abarca millones de años. Conoce a nuestro entrañable protagonista, cuya hermosa y traviesa esposa desencadena una serie de eventos que sacuden los cimientos de la prehistoria. Todo comienza con un hallazgo inofensivo, una peculiar tabla de piedra, escondida bajo la frondosidad de un antiguo bosque. Sin saberlo, este descubrimiento envía ondas de choque que se propagan en el tiempo, captando la atención nada menos que de los poderosos dinosaurios. A medida que la noticia se extiende entre los dinos, surge la hilaridad a medida que las criaturas luchan con las implicaciones de la llegada inminente de la misteriosa esposa. Desde el majestuoso Triceratops hasta el imponente Brachiosaurus y el temible T-Rex, cada dinosaurio reacciona de una manera inesperada y jocosa. Imagina a los dinosaurios temblando de miedo ante la perspectiva del nacimiento inminente de la esposa, y sus travesuras que conducen a una secuencia de eventos histéricos. Pero a medida que se desarrolla la historia, surge una narrativa más profunda, que toca el poder de la unidad y la fuerza de los lazos formados en medio de la incertidumbre. Mientras las reacciones cómicas de los dinosaurios impulsan la trama, el corazón de la historia reside en las relaciones que florecen en medio del caos. Con cada capítulo, te sumergirás aún más en el relato, sintiendo la emoción, la confusión y la camaradería de los personajes mientras navegan por las complejidades de los viajes en el tiempo y sus consecuencias. A medida que la historia alcanza su clímax, el impacto involuntario de la esposa en el mundo prehistórico se convierte en un catalizador de alianzas inesperadas y resoluciones sorprendentes. El Dino Comunicador es una historia que celebra la alegría del descubrimiento, la belleza de lo inesperado y los vínculos perdurables que nos conectan a lo largo del tiempo y el espacio. Es una mezcla encantadora de humor y corazón, recordándonos que incluso las circunstancias más extraordinarias pueden llevar a las amistades más extraordinarias. Así que prepárate para un viaje que es a la vez divertido, conmovedor y extremadamente imaginativo. Un viaje que te hará reír, reflexionar y deleitarte en la magia de la narración. Capítulo 1. El descubrimiento curioso. En El descubrimiento curioso, nos sumergimos en un mundo donde la curiosidad desencadena una cadena de eventos que cambiarán la historia de la prehistoria. Todo comienza con un día aparentemente normal en el antiguo mundo de los dinosaurios, donde la belleza y travesura de la esposa del protagonista toman el centro del escenario. Un día, mientras exploran los alrededores del frondoso bosque, la esposa del protagonista tropezará con algo inusual bajo la sombra de un helecho. La combinación de su espíritu aventurero y su insaciable curiosidad la lleva a desenterrar un objeto extraño, cuyo significado y origen son un completo enigma. Este misterioso objeto, que esconde una serie de símbolos intrigantes grabados en su superficie, despierta la curiosidad tanto de la esposa como del protagonista. El capítulo nos presenta sus personalidades únicas y su relación, mientras tratan de entender el propósito y el significado detrás de este hallazgo inesperado. La historia se desarrolla a medida que la pareja comienza a descifrar los símbolos, buscando respuestas en las marcas misteriosas.
Su interacción y conversaciones nos brindan una visión de su dinámica y cómo enfrentan este enigma como equipo. A medida que se involucran en la resolución del misterio, los lectores son invitados a un mundo lleno de asombro y curiosidad. A lo largo del capítulo, el lector es introducido a los personajes y su relación, así como al enigma que servirá como punto de partida para la travesía que está por venir. El descubrimiento curioso establece las bases de la historia al combinar la intriga, la comedia y la emoción, preparando el terreno para las sorpresas y las aventuras que aguardan en los capítulos posteriores. Capítulo 2. La onda de temor. En La onda de temor, la historia toma un giro inesperado y cómico cuando los dinosaurios del mundo prehistórico reaccionan de manera sorprendente al enigma desenterrado por la esposa del protagonista. La noticia del descubrimiento se propaga rápidamente entre las diversas especies de dinosaurios, y el resultado es una reacción en cadena que desencadena una oleada de emociones y situaciones hilarantes. A medida que los dinosaurios se enteran de la misteriosa esposa y el objeto que ha descubierto, sus reacciones van desde la incredulidad hasta la especulación más salvaje. Los diálogos y encuentros entre los diferentes tipos de dinosaurios dan vida a sus personalidades únicas y al mismo tiempo introducen el humor en la narrativa. La esposa y el protagonista observan con asombro cómo las historias y los rumores se expanden, desatando una especie de frenesí colectivo en el mundo prehistórico. Desde los velociraptors que se esconden en la maleza hasta los enormes saurópodos que discuten entre ellos, cada especie tiene su propia forma peculiar de reaccionar ante el inesperado enigma. El capítulo juega con la idea de cómo la falta de información y la naturaleza humana de llenar los espacios en blanco pueden llevar a situaciones divertidas y exageradas. Los diálogos entre los dinosaurios reflejan cómo los rumores pueden distorsionar la verdad y crear situaciones cómicas, a menudo revelando la naturaleza supersticiosa y creativa de estos antiguos habitantes. A medida que la onda de temor se extiende, los lectores son testigos de una secuencia de eventos que oscilan entre el desconcierto y el humor, mostrando cómo incluso los dinosaurios más feroces pueden ser influenciados por el poder de la imaginación y el misterio. La onda de temor es un capítulo lleno de risas, exageraciones y situaciones inesperadas que capturan el espíritu juguetón de la historia prehistórica en evolución. Capítulo 3. La tormenta que se avecina. En La tormenta que se avecina, la historia alcanza un punto crucial mientras los personajes principales se reúnen y enfrentan el enigma que ha cautivado al mundo prehistórico. La intriga se mezcla con la anticipación, creando una atmósfera de tensión emocionante a medida que los protagonistas se preparan para abordar el desafío que se avecina. El capítulo se abre con un encuentro significativo entre los personajes principales y otros dinosaurios clave en un escenario que evoca un sentido de importancia y solemnidad. A medida que los protagonistas se enfrentan a la tarea de resolver el misterio, el lector puede sentir el peso de la responsabilidad y la urgencia en la atmósfera. Las conversaciones y los diálogos entre los dinosaurios revelan sus perspectivas y preocupaciones únicas. El capítulo explora cómo diferentes especies y personalidades se unen en un esfuerzo conjunto para abordar el enigma, resaltando la importancia de la colaboración y la diversidad de habilidades en momentos de desafío. La trama se desarrolla a medida que los personajes principales buscan respuestas y pistas para resolver el misterio. La historia no solo se centra en la resolución del enigma, sino también en cómo la interacción y la relación entre los personajes evolucionan a medida que enfrentan obstáculos y toman decisiones clave. A medida que los protagonistas forjan alianzas y estrategias,
el lector es testigo de su determinación y valentía a medida que se preparan para enfrentar la tormenta que se avecina. El capítulo captura la tensión emocionante de un equipo unido en una misión importante y presenta momentos de humor y camaradería que equilibran la seriedad de la situación. La tormenta que se avecina es un capítulo que subraya la importancia de la colaboración, la unidad y la preparación en momentos de desafío. A medida que los personajes se enfrentan al enigma con valentía y determinación, los lectores son llevados en un viaje emocionante lleno de momentos emocionales y de acción que preparan el terreno para las aventuras futuras. Capítulo 4. El Consejo de los Dinosaurios. En El Consejo de los Dinosaurios, la historia se adentra en un momento crucial en el que los personajes principales convocan un encuentro extraordinario. Los dinosaurios de diversas especies se reúnen para formar un consejo, enfrentando la incertidumbre que rodea el enigma y tomando decisiones colectivas en un ambiente cargado de seriedad y humor. El capítulo nos lleva al escenario donde el Consejo de los Dinosaurios se desarrolla. Los diferentes personajes, cada uno con sus propias perspectivas y habilidades, se reúnen en un círculo de debate y toma de decisiones. Las conversaciones que emergen reflejan la diversidad de pensamientos y reacciones entre las especies de dinosaurios, añadiendo una capa de realismo y autenticidad a la trama. La historia profundiza en la dinámica del consejo, mostrando cómo los personajes principales presentan sus descubrimientos y puntos de vista, y cómo los otros dinosaurios reaccionan ante la información que se les presenta. Los diálogos capturan la tensión y la emoción de un momento de decisión crítico, al mismo tiempo que incorporan momentos cómicos que equilibran la gravedad de la situación. A medida que los dinosaurios discuten y debaten, el lector es testigo de cómo las personalidades chocan y cómo se forman alianzas inesperadas. La narrativa explora cómo la colaboración y la unidad se vuelven esenciales en la búsqueda de soluciones, y cómo los diferentes enfoques pueden generar momentos de risa y sorpresa. A través de El Consejo de los Dinosaurios, la historia muestra cómo la toma de decisiones colectivas puede ser desafiante pero crucial en momentos de incertidumbre. A medida que los dinosaurios trabajan juntos para abordar el enigma, los lectores son llevados a un capítulo que equilibra la tensión, la emoción y el humor, preparando el terreno para las siguientes etapas de esta emocionante travesía prehistórica. Capítulo 5. El gran susto. En El gran susto, la historia da un giro hilarante mientras los dinosaurios del mundo prehistórico reaccionan de manera desproporcionada ante el enigma que rodea a la esposa del protagonista. La noticia se ha extendido y los rumores han crecido, lo que lleva a situaciones cómicas y a un ambiente lleno de incertidumbre y asombro. Los dinosaurios, influenciados por los rumores y especulaciones exageradas, comienzan a temer lo desconocido. Desde los más pequeños hasta los más grandes, todos sienten una sensación de inquietud y miedo ante la llegada de la misteriosa esposa. Esta reacción en cadena da lugar a situaciones cómicas en las que los dinosaurios actúan de manera exagerada y torpe, convirtiendo lo que era un simple enigma en una auténtica comedia. El capítulo nos presenta momentos que oscilan entre la tensión y la risa, mientras los dinosaurios se comportan de maneras inusuales debido a sus temores infundados. Los diálogos y las acciones de los personajes revelan cómo las creencias falsas y los malentendidos pueden llevar a situaciones cómicas, y cómo la reacción de un individuo puede afectar a toda la comunidad. La historia explora cómo la histeria colectiva puede convertir un pequeño enigma en una gran fuente de preocupación,
y cómo el poder de la imaginación puede dar lugar a situaciones desopilantes. A medida que los dinosaurios luchan por comprender y enfrentar su propio temor, el lector es testigo de escenas cómicas que capturan la naturaleza a menudo exagerada de los miedos humanos y, en este caso, dinosaurios. A través de El gran susto, la historia aborda temas de miedo, percepción y exageración de manera divertida y perspicaz. El capítulo nos lleva a un escenario en el que la comedia surge de la inseguridad y el temor, permitiendo que los lectores disfruten de un enfoque humorístico de las reacciones emocionales y las situaciones inesperadas en este vibrante mundo prehistórico en constante evolución. Capítulo 6. El misterio se desenvuelve. En Y el misterio se desenvuelve, la historia nos sumerge en un emocionante capítulo lleno de revelaciones y descubrimientos que desentrañan gradualmente el enigma que ha mantenido a los dinosaurios en vilo. Con cada pista descubierta y cada pieza del rompecabezas resuelta, los protagonistas y los lectores se acercan más a entender la verdad detrás del objeto misterioso. El capítulo comienza con la intensificación de la investigación de los personajes principales. Sus interacciones y conversaciones revelan la emoción y la anticipación que rodea a cada nuevo hallazgo. A medida que siguen las pistas y descifran los símbolos, la trama se vuelve más envolvente y la intriga se intensifica. La narrativa nos lleva a través de una serie de momentos emocionantes, cada uno revelando un nuevo fragmento del rompecabezas. Los personajes enfrentan obstáculos y desafíos, lo que añade un toque de tensión y suspenso a medida que avanzan en su búsqueda. La relación entre los personajes principales se fortalece a medida que trabajan juntos para resolver el misterio, y los lectores son testigos de su determinación y creatividad. Con cada revelación, el lector se siente más conectado a la trama, compartiendo la emoción y la satisfacción de los personajes a medida que descubren la verdad detrás del enigma. Los momentos de descubrimiento se entrelazan con momentos de camaradería y humor, creando una narrativa dinámica que mantiene a los lectores comprometidos. A medida que el misterio se desenvuelve, la historia nos sumerge en una experiencia llena de emoción y asombro. Los protagonistas avanzan en su búsqueda, desentrañando las conexiones ocultas y enfrentando sorpresas a medida que se acercan a la verdad. El capítulo equilibra perfectamente el suspenso y la emoción con momentos de humor y camaradería, creando una experiencia de lectura rica y gratificante en esta apasionante aventura prehistórica. Capítulo 7. El bosque silencioso. En el bosque silencioso, la historia nos transporta a un lugar lleno de misterio y serenidad mientras los protagonistas se aventuran en un entorno que evoca un sentido profundo de intriga y contemplación. Este capítulo se centra en la exploración del enigma en un lugar peculiar, un bosque que parece estar suspendido en un silencio inquietante. El capítulo comienza con la llegada de los personajes al bosque silencioso, un lugar enigmático donde la quietud reina supremamente. La narrativa captura la atmósfera de serenidad y misterio a medida que los protagonistas se adentran en este entorno singular, donde los sonidos son escasos y los detalles visuales cobran vida. Los detalles sensoriales y visuales cobran protagonismo en este capítulo, mientras los personajes exploran el bosque silencioso en busca de pistas y respuestas. La descripción detallada del entorno añade un sentido de realismo y permite que el lector se sumerja en la experiencia de los protagonistas, capturando la esencia única del lugar. El capítulo se centra en la forma en que el bosque silencioso afecta las emociones y la perspectiva de los personajes. A medida que avanzan, los protagonistas experimentan momentos de contemplación y descubrimiento que los acercan aún más a la resolución del enigma.
Las conversaciones entre ellos en este ambiente especial aportan profundidad a sus personalidades y relaciones. La historia explora cómo el entorno puede influir en las emociones y decisiones de los personajes, y cómo la atmósfera enigmática del bosque silencioso añade una capa adicional de misterio a la trama. El capítulo invita al lector a sumergirse en una experiencia sensorial y emocional, donde la serenidad y el misterio se entrelazan de manera cautivadora. A través de El bosque silencioso, la historia ofrece un capítulo que captura la esencia del misterio y la exploración, al tiempo que profundiza en las emociones y relaciones de los personajes principales. Este escenario único agrega un toque especial a la narrativa, preparando el terreno para los emocionantes desarrollos futuros en esta cautivadora aventura prehistórica. Capítulo 8. El acto de desvanecer. En El acto de desvanecer, la historia nos introduce en un capítulo lleno de sorpresas y misterios que añaden una nueva dimensión a la trama. El enigma se intensifica a medida que los protagonistas se enfrentan a situaciones inesperadas y se embarcan en una búsqueda que cambiará el rumbo de su búsqueda. El capítulo comienza con un giro sorprendente cuando los protagonistas se dan cuenta de que elementos importantes han comenzado a desvanecerse misteriosamente del mundo prehistórico. La intriga se intensifica a medida que los personajes descubren que el enigma es aún más complejo de lo que pensaban, y la urgencia se hace presente mientras intentan entender y resolver este nuevo desafío. La narrativa explora cómo los protagonistas se enfrentan a este nuevo obstáculo con valentía y determinación. Los momentos de confusión y sorpresa se mezclan con el sentido de responsabilidad que sienten al enfrentar esta nueva amenaza, y el lector es testigo de cómo su unión y trabajo en equipo son más esenciales que nunca. La búsqueda de respuestas se convierte en el eje central del capítulo, mientras los protagonistas se embarcan en un viaje que los lleva a descubrir pistas, encontrar aliados inesperados y enfrentar desafíos aún mayores. La narrativa se desarrolla en medio de momentos emocionantes y sorpresas que mantienen al lector enganchado a la trama. El acto de desvanecer nos sumerge en un capítulo lleno de acción y tensión, mientras los protagonistas luchan por desentrañar el misterio detrás de la desaparición de elementos clave. A medida que enfrentan obstáculos y descubren nuevas pistas, los lectores son llevados en un emocionante viaje de descubrimiento y resolución, preparando el terreno para el emocionante desenlace que se avecina en esta fascinante aventura prehistórica. Capítulo 9. El rugido final. En El rugido final, la historia llega a un emocionante punto culminante mientras los protagonistas enfrentan el clímax de su búsqueda para resolver el enigma y enfrentar los desafíos que amenazan al mundo prehistórico. Este capítulo está lleno de emoción, acción y momentos cruciales que darán forma al destino de los personajes y su mundo. El capítulo comienza con los protagonistas reuniendo todas las piezas del rompecabezas, enfrentando a sus temores y enfrentando a la incertidumbre. La narrativa captura la tensión creciente mientras los personajes se preparan para el enfrentamiento final, enfrentando no solo el misterio, sino también la responsabilidad de salvar su hogar y su historia. A medida que se revelan las verdaderas dimensiones del enigma, los protagonistas se ven envueltos en una serie de desafíos emocionantes y situaciones de alto riesgo. La acción se intensifica a medida que enfrentan obstáculos y peligros que los llevan a mostrar su valentía y determinación. El lector es llevado en un emocionante viaje lleno de giros y revelaciones sorprendentes. La narrativa explora cómo los protagonistas afrontan la adversidad y cómo sus relaciones se fortalecen en momentos de crisis.
Los diálogos y las interacciones entre los personajes revelan su crecimiento y evolución a medida que luchan por resolver el enigma y proteger su mundo prehistórico de un destino incierto. A medida que el rugido final se desarrolla, el lector se sumerge en un capítulo lleno de emoción y acción, donde los protagonistas enfrentan su prueba definitiva. La narrativa equilibra hábilmente la tensión emocionante con momentos de camaradería y humor, ofreciendo una experiencia de lectura inmersiva que culmina en un desenlace épico y satisfactorio en esta emocionante aventura prehistórica. Capítulo 10. Un nuevo comienzo. En un nuevo comienzo, la historia llega a su conclusión emocional y satisfactoria mientras los protagonistas enfrentan el desenlace de sus aventuras y la resolución del enigma que ha transformado su mundo prehistórico. Este capítulo nos lleva a través de la culminación de la historia, explorando las repercusiones de los eventos anteriores y el impacto que han tenido en los personajes y su entorno. El capítulo comienza con la resolución del enigma que ha estado en el centro de la trama. Los protagonistas finalmente descubren la verdad detrás del misterioso objeto, y el lector comparte la satisfacción y el asombro que experimentan al ver todas las piezas encajar. Las revelaciones sorprendentes se entrelazan con las emociones y decisiones de los personajes, creando una atmósfera rica y gratificante. La narrativa explora cómo los protagonistas asimilan las verdades reveladas y cómo enfrentan las consecuencias de sus acciones. El capítulo se adentra en las relaciones entre los personajes, mostrando cómo han cambiado y evolucionado a lo largo de su viaje. Los momentos de reflexión y diálogo nos permiten entender cómo han crecido y cómo enfrentan el futuro. A medida que la historia llega a su cierre, los lectores son testigos de cómo los protagonistas se embarcan en un nuevo capítulo de sus vidas. Las decisiones que toman y las lecciones que han aprendido a lo largo de su travesía se reflejan en sus elecciones y actitudes, y la historia nos deja con una sensación de cierre y esperanza. Un nuevo comienzo nos brinda un capítulo lleno de emociones finales y satisfactorias. La narrativa captura el sentido de conclusión y la promesa de un futuro mejor para los personajes y su mundo prehistórico. A través de este capítulo, la historia cierra su ciclo de manera emotiva y esperanzadora, dejando a los lectores con un sentimiento de gratificación y la sensación de haber vivido una emocionante aventura a través del tiempo.